Buenas tardes a todos. Bueno, pues comenzamos. Hoy íbamos a hablar de una técnica de copas al vacío y arrastre para endomasaje, porque esto nos puede facilitar muchísimo el trabajo corporal. Podemos adaptarlas. Ahora os voy a hablar de las dos diferencias importantes que hay entre las copas suecas y las copas de vacío, que ya algunas personas que han visto el título, pues ya algunas alumnas me preguntaban, pero son con las copas suecas. No, son copas diferentes. Os voy a mostrar la diferencia entre ellas para que veáis. La voy a acercar. Esto es una copa sueca. Si veis, tiene dos rebajes y hay una gran superficie de endomasaje, de succión. Esto, bueno, pues hace que tengamos una movilización muy profunda de los tejidos, especialmente cuando hay tejido adiposo importante. Si recuperamos las características de la piel, vemos que hay tres grandes capas que se diferencian en luego grupos de capas individuales. La epidermis, constituida por sus 5 capas, la dermis por 2, la papilar y la reticular, y luego la hipodermis, que esta es la que puede ser de diferentes tamaños dependiendo de, bueno, pues el volumen de la persona. Con las copas suecas lo que conseguimos es crear un vacío muy grande y una movilización, aparte de linfa, porque no la podemos separar del sistema circulatorio, también del tejido graso. Hay veces que esta succión tan poderosa, bueno, pues en algunas zonas, como son las piernas, no es lo más adecuado, sobre todo cuando hay problemas circulatorios. Ahora hablaremos del caso de la modelo, porque bueno, pues hoy era un trabajo de estas características y además ha tenido un pequeño accidente. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que hay un edema, hay un hematoma postraumático, ya no hay dolor, porque si no, no podríamos tocar, pero no hay dolor, entonces sí que podemos hacer el trabajo con las copas de vacío. Ahora os muestro, por ejemplo, la misma aproximadamente, fijaos cómo es una copa de vacío. Es totalmente plana porque lo que queremos es que haya una succión solo y exclusivamente de la dermis más superficial, donde obtenemos toda la retención y todos los problemas de la red vascular y de las arañas, las microangiopatías, sobre todo en la zona de las piernas. Entonces, estas copas nos van a permitir, por diferentes tamaños, en total es un kit que viene 5 tamaños diferentes, todas, fijaos, con el mismo vacío, para que veáis, en el caso de esta, si meto el dedo hasta el fondo, es el mismo vacío, mi primera falange, en esta exactamente igual, en esta exactamente igual, una un poco más pequeña, exactamente el mismo vacío, ahí lo vemos, y la más pequeña, la quinta, exactamente con el mismo vacío, la falange de mi dedo. Estamos hablando que aproximadamente tiene 2 centímetros, si no lo es, estoy segura que son 2 centímetros, 20 milímetros de profundidad. ¿Qué conseguimos con este juego de copas? En principio, por diámetro, adaptarnos a todas las superficies. Si quiero hacer un drenaje en dirección inguinal, si quiero trabajar la parte del gemelo, si quiero trabajar brazos, si quiero trabajar las zonas del costado, dependiendo de cada talla me voy a adaptar a la estructura. ¿Por qué? Porque el diámetro está relacionado con la superficie que quiera drenar. Y luego, por supuesto, el vacío siempre es el mismo. Nunca voy a conseguir hacer succiones profundas. ¿Qué es lo interesante de estas copas? Me puedo permitir trabajar en todas las direcciones con una succión de endomasaje, el pellizco sobre la piel, y modificar pues toda esa red circulatoria que se queda con éstasis en la parte superior. Puede ser el principio de una celulitis, puede ser edematosa, sobre todo hay cantidad de personas muy jovencitas que empiezan a tener este problema
en la pubertad, la celulitis edematosa, movilizar en exceso, amasar profundamente, excesos de calentamiento o tratamientos de torsión no son los más adecuados porque van a crear mucha más permeabilidad y lógicamente va a haber más edema. Lo que necesitamos es drenar, pero drenar con succiones muy superficiales. Estas copas nos permiten hacer este tipo de trabajo. Y luego, por supuesto, si ya tenemos una celulitis en un grado mayor, pues entonces va a ser la primera fase con la que vamos a trabajar, con las copas de arrastre, y luego ya entraremos a profundidad del tejido. ¿En qué otros casos? Pues en este, que es un postraumático. Yo había quedado con mi modelo, las voy a dejar aquí, había quedado con mi modelo porque ella sí que tiene un problema circulatorio superficial. Si ahora hacemos diagnóstico, voy a subirlo un poquito más para que me quede más cómoda a la hora de trabajar. Ahí. Perfecto. Si nos planteamos hacer el diagnóstico a una presión mínima durante 6 segundos, observamos y fijaos el tiempo que tarda en recuperar la rojez. Esto ya me está diciendo que hay un problema circulatorio importante de retorno. ¿Cuál es el que más sufre? Siempre la parte más superficial, que es la parte de la dermis papilar, donde empiezan a abrirse todas las arañas vasculares. Después de mirar por presión, observamos también la temperatura de las zonas. En este caso vemos el final, los pies siempre fríos. En esta sala, además, ahora no hace nada de frío, es decir, que estoy viendo que el pie está totalmente helado, la rodilla también, incluso después de tener un hematoma, pues, se ha caído y tenemos, como os decía, un edema postraumático. Mirad el hematoma del pie. Es importante, se hizo un pequeño esguince, entre comillas. Digo un pequeño esguince porque está restablecido, no hay dolor en el ligamento, lo que nos queda es el hematoma, pero ese hematoma está creando edema en el tobillo. Ya he hecho el tester anterior, no hay dolor, entonces pues podemos trabajar. Si hubiera dolor a la movilización de la articulación, no podríamos tocar. Le recomendaríamos, lógicamente, que fuera al médico. Esto es lo más importante. Pero la vamos a ayudar a disolver, por supuesto, los hematomas, y vamos a mejorar esta circulación, que sería la primera fase. Como os decía, tenemos frío en la zona de las articulaciones, por supuesto la más distal, la rodilla, cara anterior y cara interna son cálidas, y volvemos a tener muy poca temperatura, vuelve a haber frío en la zona próxima a la articulación de la cadera. Esto ya nos está diciendo que en las zonas de flexión hay un problema circulatorio. Entonces, por eso son los puntos donde suelen aparecer los problemas de celulitis. La celulitis siempre está asociada a un problema circulatorio. Es difícil, difícil, imposible. ¿Por qué? Porque se puede dar en personas más delgadas, se puede dar en personas más gruesas. No es un problema relacionado con el tejido adiposo, con la hipodermis, sino con un grupo de mucopolisacáridos que se quedan en la dermis. Estos mucopolisacáridos siempre van a llegar a través del sistema circulatorio. Sabemos que los capilares sanguíneos tienen la capacidad de soltar el plasma. El plasma es el que aporta los nutrientes, las sustancias de defensa o las células de defensa, y por supuesto va acompañado del oxígeno que sale de los glóbulos rojos. En este caso, los glóbulos rojos han salido también de sus canales, por eso tenemos un hematoma. Cuando esto ocurre, lo normal es que todos estos productos nutritivos para las células sean utilizados por ellas.
son utilizados por ellas, pero generan unos desechos en ese metabolismo celular. Esos desechos son los que van a ser recogidos por el sistema linfático, que siempre es paralelo al sistema circulatorio. El sistema linfático recoge los desechos y los lleva a través de las presiones musculares, porque el sistema linfático no tiene bomba cardíaca, tan solo la contracción muscular es la que hace que suba la linfa hasta el terminus. En el terminus, que está situado en el lado derecho, sobre la yúgula y la subclavia, todos estos productos de desecho volverán al sistema venoso. El sistema venoso, ya cargado con esta linfa y, por supuesto, con la sangre y los glóbulos rojos que llevan sin oxígeno, con el anhídrido carbónico, van a ser filtrados otra vez por el sistema pulmonar, por el sistema respiratorio y volverán a hacer su circuito. ¿Qué ocurre? Que en este proceso, que es muy simple y que todos los humanos lo llevamos perfectamente, pues a veces que está asociado, lógicamente, a trastornos hormonales, factores hereditarios, factores genéticos y luego cómo cuidemos nuestro organismo. Si caminamos, si no caminamos, si bebemos la suficiente agua, qué tipo de dieta hacemos, si es más rica en hidratos de carbono o no. Esos niveles altos de insulina con mucho hidrato de carbono, pues hace que también las células trabajen mucho más asociadas a la metabolización, pero también a crear mucho más desecho. Y esos desechos ya no son capaces de pasar vía normal a través de los canales linfáticos. Por eso empiezan a quedarse estos productos en la dermis. Cada uno se va a quedar de una polaridad diferente, porque sabéis que estamos constituidos por un grupo de sustancias ácidas, por un grupo de sustancias alcalinas. Unas tienen carga positiva, las otras negativas, se van soldando y cuando nos damos cuenta vamos teniendo una deformación que empieza siempre por la zona articular y la parte más distal del organismo, las extremidades inferiores. Y así comienza la celulitis. Si nosotros no mejoramos esa parte compresiva, esa parte de la microcirculación y de la retención linfática, nos podemos volver locos y emplear muchísimas técnicas locales que al final no consigo nada. Voy repartiendo el tejido y modelando el tejido, pero no hay una base de eliminación. Para eso iba a hacer las técnicas de las copas de vacío, del endomasaje, para que lo vierais, que esto puede ser la primera fase de cualquier tratamiento anticelulítico, cualquier tratamiento del lipedema, cualquier tratamiento de problema circulatorio o de retención linfática. Incluso podríamos trabajar, si sabemos correctamente la causa del edema, si no, siempre tiene que ser bajo prescripción médica, podríamos trabajar cualquier edema importante en la extremidad inferior. Voy a utilizar un aceite, lo tengo aquí, ya lo tengo preparado en el bol, pero es este de Cosmética Vital, el Perfect Leg, que es piernas perfectas. He elegido este por su composición, básicamente. ¿Qué composición tiene? Pues hablamos de una base de 2 aceites vegetales como aceite base, el aceite de almendras dulces y el aceite de girasol. Fijaos, cuando digo esto, aceite de almendras dulces y aceite de girasol, mucha gente me dice, uy, aceites muy comunes, pero muy beneficiosos. Es que realmente son aceites con unas propiedades que a veces por el hecho de ser comunes nos da la sensación de que las propiedades son bajas y no, todo lo contrario. El aceite de almendras dulces es uno de los aceites con más contenido en vitamina A. La vitamina A es el famoso retinol, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque es un aceite que facilita mucho la penetración de otros activos, puesto que genera un efecto de actividad y de proliferación celular. Por eso es tan común y por eso se utiliza tantísimo en cosmética natural y en cosmética y en la síntesis, ¿vale? El aceite de girasol. El aceite de girasol tiene un alto contenido en ácido linoleico
Este ácido le da unas propiedades de permeabilización en la piel y de resistencia en las membranas celulares que no tienen otros. A nivel nutricional es un aceite, bueno, con un nivel nutricional más bajo que el aceite de oliva, pero para la piel es uno de los aceites más beneficiosos que tenemos. Y por supuesto no le puede faltar un extracto importantísimo en el tema de la circulación, que es el extracto de castaño de Indias. El castaño de Indias es el producto vegetal, el extracto vegetal por excelencia del retorno circulatorio. Más dos aceites esenciales también muy interesantes, que son la menta y, por supuesto, el ciprés. El conjunto de estos dos generan un efecto flebotónico, que es decir, dan resistencia a las paredes de los capilares y actúan directamente sobre las válvulas, fluidificando el riego sanguíneo. Entonces tenemos un aceite perfecto para las piernas. He elegido en este caso, por la situación del diagnóstico de mi modelo, pero si tuviéramos que hacer un tratamiento ya con bastante celulitis, bastantes volúmenes, pues me iría, por supuesto, a un Perfect Body, ¿vale? Que estamos pues adaptándonos ya a la parte superficial, a la parte profunda, con efectos lipolíticos, anticelulíticos y lipolíticos, y por supuesto drenantes. Si tuviera el caso de una flacidez, porque también podría trabajar con las copas de vacío la flacidez, claro que sí, estimulo mucho la dermis. Imaginaos que la copa de vacío va a hacer un pinceamiento rodado donde los dedos por presión, yo ahora mismo, si en la modelo que tengo quisiera hacer un pinceamiento rodado con mis dedos, sería muy fácil hacerla daño. ¿Por qué? Porque en el levantamiento con este problema circulatorio diría, ¡ay, esa celulitis dolorosa! No, hay compresión, las terminaciones nerviosas están comprimidas en el interior del tejido y con muy poca presión, no tengo que hacer fuerza, voy a hacerla daño. Esto no lo voy a hacer con las copas de vacío. Bueno, tengo mi aceite preparado en un bol, aquí, y voy a aplicar, lo voy a fomentar con unas gotas de pomelo. ¿Dónde voy a poner el aceite esencial de pomelo? Que es un poderoso circulatorio y drenante, sobre todo del linfático. El pomelo es por excelencia el aceite esencial de la linfa. Bueno, voy a trabajar con una pequeña dosis del aceite de piernas, me pongo en la mano, voy a aplicar 3 gotas y ahora mismo lo primero que voy a hacer va a ser situar en el maleolo interno, en el hueco popliteo y en la zona inguinal. Os recuerdo que los aceites esenciales, voy a subir un poquitín la toalla, los aceites esenciales pasan a vía sanguínea en tiempos récord. Estamos hablando de 6-8 segundos. Entonces, masajeamos muy bien la zona interna, que es la que más me interesa, es por donde tenemos el paso de la femoral y la safena más superficial, y esta además también es una línea linfática. Vuelvo ahí, siempre voy a coger otra dosis y voy a poner otras 3 gotas para la otra pierna. Ahora os voy a dar la espalda. Ahí, ahí. Sobre todo para hacer la acción de drenaje en las dos, aunque luego trabaje solamente una, y luego le haré la otra para no dejarla descabalada. Bien, ahora empezamos a aplicar el aceite de piernas a nivel general. Vamos a trabajar siempre, cuando hay edema,
de proximal a distal. Primero el muslo. Cuando hay un problema circulatorio, nunca podemos empezar a trabajar desde el pie. Esto es muy importante en las técnicas de masaje. Extiendo el producto, siempre tenemos que drenar la zona más cercana al centro del organismo y luego ir de función decreciente. Vamos a la rodilla, un poquito de aceite. Maniobras muy superficiales. Ella simplemente ahora lo que tiene que notar son, a través de los receptores nerviosos, la temperatura de mis manos y una fricción muy, muy superficial, que es lo que estamos buscando. Nos vamos a la parte baja, cara interna, hacia hueco popliteo. Os recuerdo que aquí hay un hematoma. Trabajamos el pie hacia popliteo. Muy superficial, sin esfuerzo. Siempre escucho la acción de, es que el masaje cuanto más profundo, más efectivo. No. Si nosotros vamos a calentar un tejido adiposo, tendremos que trabajar de forma profunda, pero levantando perfectamente la piel hacia arriba y generando un amasamiento. Si no, lo que vamos a crear es aumento de la permeabilidad. Vamos a hueco popliteo y arriba. Ya de momento ha cambiado totalmente la coloración de la piel. Sin hacer nada de esfuerzo, porque esto es muy superficial. Extendemos el producto. Os voy a mostrar para que lo veáis, porque no se aprecia con la cámara. Quiero que veáis la coloración de una pierna sobre la otra y no he hecho nada de hacer la foto. Siempre me gusta que veáis, no he hecho nada de fuerza. Y así ahora mismo la va a publicar. Fijaos, una cara interna y la otra. La mando y continuamos con el vacío. Pongo más cantidad de aceite porque las copas tienen que resbalar. Bueno, voy a coger de las dos más pequeñas. Vamos a trabajar hacia la cara interna con un vacío medio y luego con un vacío pequeño. Primero la grande y luego detrás va la pequeña. Ingle. Vamos un poquito más abajo con la pequeña y la grande sube hacia la ingle. Uno menos y la grande sube hacia la ingle. Esto es lo que llamamos presión cero. Podría hacer ventosas con ella. No es el caso, pero
Mirad cómo suena, me voy a acercar con el micrófono. Primero la grande y la grande sube hasta ahí. Puntos pequeños y la grande sube hasta ahí. La pequeña me hace un drenaje local y la grande uno general. Repito la maniobra. Interna, un punto pequeño que coja el anterior y la grande. Una general. Vamos a la cara anterior del medio. Trabajamos a dos niveles siempre. Uno local. Ahí, ahí. Si tuviera más cantidad de tejido, pues iríamos con copas, una grande y otra un poco más pequeña. Vámonos, cara interna. Primero, perdón, cara externa. La grande hacia afuera. Este es el recorrido que estoy haciendo. Aquí no le hago fuerza. Ahí. Bien. Vamos. Hasta la ingle y la pequeña detrás. Recogemos todo hacia la cara anterior y ahora con la grande hacia arriba. Cambio. ¿Por qué cambio? Porque hay mucho más tejido en la cara interna ahora que en la cara externa. Para trabajar, dos líneas, llega la pequeña, separa, la grande. Bajamos con rozamiento, dos líneas, llega la pequeña, pasa la grande, sin ningún esfuerzo, siempre ahí. La bajada con nuestras manos o simplemente rozando con las copas. El tejido. Lo que bombeo del lado externo lo dejo, avanza con la otra más grande y llega hasta. Súper relajante. Ahí. Vamos con la pequeña a la rodilla y continuamos con nuestra mano. Lado exterior, al centro y continuamos con la mano. Súper relajante. Aquí hay mucha retención. Es una zona encima de la rodilla que necesitamos drenar hacia arriba. Hago movimientos locales con la copa pequeña y ahora con el otro tamaño al centro y hacia arriba. Siempre hacia la zona intra. Acción de drenaje. Lento. Y acción de drenaje lateral. Cara interna. Con la pequeña. A hueco popliteo. Aquí.
ahora sobre un hematoma. Vamos hasta este punto. Ahora me doy cuenta que esta pequeña en la cara interna hace mucha presión. Pues directamente me voy a hueco popliteo, cambio y con la de diámetro más grande, ahí mirad. Muy importante, ¿eh? Vamos a trabajar un poquito el pie, que haga ejercicio completo. Los mangos de las copas, muy importante, se pueden utilizar como fricción, sobre todo plantar. Igual que las otras herramientas, ahí, suave. En la planta sí. Voy a trabajar una oxigenación en la fascia. Todo lo que sea mucha llamada en la zona de las prominencias en riego sanguíneo va a traer mucha afluencia de riego y lógicamente va a mejorar toda la acción del hematoma que tenemos lateral. Fricción. Bien. Vamos a trabajar el lateral. Gírate sobre ese lado, sobre esta pierna. Ahí. Esta pierna recta y esta flexionada. Ahí, perfecto. Aquí es donde tenemos, fijaos este lateral, el hematoma que tenemos. Vamos a trabajar con el aceite, en esta zona flexionada, maniobras muy suaves, estoy extendiendo el producto. Estos dos aceites esenciales circulatorios nos van a trabajar perfectamente y nos van a ayudar sobre estos hematomas. Y ahora vamos a trabajar toda la zona. Bueno, esta parte de la cara interna no la hemos trabajado, estaba ahí hacia sacro. Y esta parte de la zona anterior en posición de cúbito prono hacia la línea del glúteo. Esto es importante en el trabajo corporal porque la mayoría de la gente trabaja supino y prono. Esto en una técnica de masaje de bienestar, de relajación, pues fenomenal. Pero cuando trabajamos de la celulitis, esta zona en posición de cúbito prono no la trabajamos correctamente. Yo soy más partidaria del trabajo en esta posición, que la cliente esté cómoda. Si nosotros hacemos que la pierna caiga un poco más sobre este área, me queda toda la parte del glúteo libre para poder trabajar correctamente sin tener el pliegue del glúteo, que al final toda la zona de la vaina donde hay celulitis se trabaja de forma errónea. Vamos, voy a trabajar ahora con una copa. Hemos estado trabajando con esta y esta. Vamos a trabajar con una un poquito más grande. Y con la otra hay poca diferencia, hay un poquitín solo. Primero siempre va a ir la grande, porque en esta superficie me lo permite.
y luego la que es un poquito más pequeña. Primero hacemos un pellizco grande local y luego uno medio, un poco más pequeño. Lentamente. Y la otra detrás. Aquí y la otra detrás. Fijaos, se adapta muy bien. La otra detrás. Imaginaos, esto es como si estuviera trabajando una vacunterapia. Otro día haremos unos reductor de tejido adiposo para que veáis también cómo movemos en un abdomen o cómo podemos hacer como si fuera un dorso palmar. Porque es que me permite trabajar muchas maniobras, son tan cómodas y además esfuerzo cero. Quería poneros el caso de este trabajo cuando hay mucho problema circulatorio, porque esto es muy común que os lo encontréis. Entonces, fijaos que con las maniobras que estoy haciendo, por supuesto la clienta no siente nada de dolor, pero la actividad circulatoria que hay. Solamente con estas, para que lo visualicéis correctamente, que no quiero que luego en YouTube me penalice, pero fijaos, voy a hacer aquí la foto de la actividad circulatoria que tengo, para que la veáis en directo. Y no estoy haciendo nada de esfuerzo. Con las copas de vacío podríamos trabajar tranquilamente. Ahí, perfecto. Bueno, voy a hacerle 2 líneas más. Ahora vamos a trabajar el glúteo. Primero la grande, luego la pequeña, en dirección del trocánter de la cadera al cierre del glúteo. Y luego al revés, hacia arriba. Estamos trabajando todo el tejido como si fuera un mallado, simulando un amasamiento dorsopalmar. Porque el vacío sobre la dermis lo hace el tamaño interno de la propia copa. En el glúteo voy a trabajar un poquito de percusión. Me permite. Fijaos, pero dolor, porque hace una ventosa. Una estimulación, ni hematomas, ni dolor, esto es súper importante. Primero en una superficie grande y luego en una un poquito más pequeña, para activar la parte más profunda. Aquí no hay araña vascular, para trabajar ahora el drenaje. Primero la grande y por la línea del centro que he tocado la grande, la otra un poco más pequeña. Y el glúteo hacia arriba. Siempre la pequeña, si la lleváis en la mano izquierda, pues todas las que sois diestras, que la derecha es dominante, nunca tenéis que pensar en qué lado estáis trabajando. Vamos a trabajar la parte del hematoma
esto ha sido algo inesperado, entonces lógicamente esta parte no la puedo trabajar con la copa porque no debo de hacer succión. Vamos a trabajar bien con los dedos en dirección centrípeta. Recuerdo que ahora mismo es más escandaloso el hematoma, pero no hay dolor. Vamos a trabajar bien desde la zona distal. Siempre podemos trabajar con la yema del dedo la zona del hematoma más oscuro y luego con la mano en general el resto. ¿Por qué? Porque con la yema del dedo podemos puntualizar más donde ha habido más pérdida de riego sanguíneo, donde han trabajado más las plaquetas. ¿Por qué es interesante esto? Mira, esto sería también de cara a un postoperatorio, cuando se hace una intervención estética. Es muy importante que los hematomas duren lo menos posible. Hay que poner, pues, en este caso sería el trombocid, productos circulatorios como es este aceite de piernas y masajearlos para que el propio riego sanguíneo elimine esa sangre que se ha quedado, esos glóbulos rojos que se han muerto porque han salido lógicamente de sus canales y que han manchado el tejido. Hay que recanalizarlo, hay que fagocitarlo y eliminarlo para evitar también la fibrosis. Pensar que el organismo sabe que eso no tiene que estar ahí, que ha salido de sus canales. Entonces, hay veces que lo envuelve y genera endurecimiento en el tejido. Por eso no es recomendable bajo ningún concepto que las técnicas de masaje provoquen hematomas. Ahora mismo los mejores cirujanos estéticos, los mejores que se dedican a la mesoterapia virtual, a la mesoterapia infiltrada, a aplicar el suero o el plasma rico en plaquetas. El mejor profesional es el que hace menos hematomas. Entonces, por favor, a nivel estético, una técnica de masaje no puede crear hematomas. Si hemos creado alguno, es motivo para corregir en las próximas técnicas, pero nunca es normal. Drenamos bien la pierna, llevo a hueco popliteo y con la copa número 2, yo la llamo a la número 1, es la más pequeña y la más grande sería la 5. Vamos a drenar hacia arriba. Me cojo la 1, que es la más pequeña, y podemos drenar en pierna a hueco popliteo. Por encima del hematoma. Y con la 2 hacia arriba. Bueno, esta ha sido una pequeña demostración de cómo podéis trabajar las técnicas de masaje siendo muy efectivas y además, bueno, pues sin esfuerzo alguno, que esto es lo más importante, que no tengamos mucho esfuerzo. Ponte en posición de cúbito supino, ponte cómoda. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver, me lavo las manos y vemos las preguntas. Qué raro, hoy no había ido al lavabo, como no es un facial,
No me había hecho los desplazamientos al lavabo. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque no he estado pendiente. Me dice Beatriz Cuadrado sobre el último directo. Buenas tardes, Yolanda. ¿El trabajo de arruga por arruga podría hacerse con el polo negativo, con idea de activar y luego drenar y calmar con el positivo? Gracias. Bueno, pues claro que sí, podrías hacerlo. Porque si, por ejemplo, esa piel no lo hubieras trabajado anteriormente, como yo hice, porque este es el caso de Amparo que habíamos hecho 3 sesiones de plasma a distancia, no tenía la necesidad de esa vascularización, pero puedes trabajarlo así perfectamente. Te voy a decir más, incluso ni siquiera en algunas pieles que no se vascularizan mucho o que no son pieles extremadamente reactivas, podrías incluso saltarte la parte del trabajo compositivo y de esta forma estarías teniendo esos factores de crecimiento más las vitaminas que estás lanzando durante más tiempo en la superficie, que es lo que buscamos. Muy buena idea. Cristina me dice, tercera sesión de plasma a distancia, pero la mascarilla cuando se trabaja con radiofrecuencia se aplica antes de pasar la radiofrecuencia, ¿verdad? A ver. No entiendo bien, me imagino que lo que hiciste la pregunta cuando hice la tercera sesión de plasma a distancia, pero realmente me pregunta sobre un tratamiento de radiofrecuencia. Y me dices que la mascarilla se trabaja con radiofrecuencia, se aplica antes de pasar la radiofrecuencia. Si la mascarilla que tú estás aplicando es una mascarilla que proporcione frío, sí, porque después de la radiofrecuencia no se debe de bajar la temperatura. Ahora bien, si tú estás poniendo una mascarilla que aporte, por ejemplo, como la que pusimos la semana pasada, que es una mascarilla, es un cóctel de vitaminas más que una mascarilla finalizadora, simplemente le han dado ese nombre porque la aplicamos con pincel en forma de máscara, pero es más bien un producto, un concentrado de activos, pues entonces la podrías poner perfectamente al final, porque si no, con la radiofrecuencia luego deteriorarías las vitaminas. Pero si es una mascarilla descongestiva y la quieres poner, sí, tendría que ser antes, porque si no pierdes los efectos de la radiofrecuencia. Fabi me dice, estimada Yolanda, te saludo desde Argentina y quiero darte muchas gracias por estas explicaciones. Hace varios años que conseguí un buen electroestimulador y viene con un lápiz facial. Alguna vez intenté utilizarlo, pero me generaba incomodidad dados los implantes metálicos en la dentadura. Mi consulta es si existe alguna forma de evitar esta molestia. Alguna vez intenté el uso de algodones como barrera y no tuve éxito. Gracias y saludos. No, lo siento mucho decirte, Fabi, que no hay forma de evitarlo, porque al ser una corriente de baja frecuencia que va a través de las terminaciones nerviosas, pues, y está tan cerca, además, todas las terminaciones nerviosas de las encías, sí que es verdad que no te va a crear problemas, solo y exclusivamente la molestia en su paso. Puedes evitar toda la zona por debajo del cigomático y por delante del masetero y trabajar los otros músculos faciales, pero ni con algodones, ni amortiguando, ni poniendo otro tipo de conductores cuando son implantes que traen, hay unas novedades en los implantes que ya no son conductores, no ocurre, pero si son conductores vas a notar molestia sí o sí. Me pregunta Sandra Agudero, en ansiedad integral efectivo con plasma a distancia. Yolanda, por favor,
¿Me explicas qué hace el plasma sobre la mancha? ¿Cómo queda el punto después de pasados días? ¿Solo una sesión es suficiente? Vale, cuando trabajamos con el plasma sobre la mancha, lo que generamos es una fulguración de la capa más superficial. En ese momento, la capa córnea se va mucho más oscura que estaba. Hemos creado una microlesión, pero solo en las capas de la piel más superficiales. Voy a ir a por la maqueta y te voy a mostrar. Hacemos la lesión aquí, solamente de aquí para arriba, sin tocar la parte del tejido o la capa de piel de la epidermis espinosa y, por supuesto, la basal. Porque si tocáramos la basal, sustituiríamos una mancha marrón por una mancha blanca. Entonces, lo que queremos es quitar la capa superficial. De inicio va a ser una lesión superficial, se va a ir un poquito más oscura y aproximadamente en un periodo de una semana desaparece y va a quedar rosadita. Me pregunta Sandra Sepúlveda, en el tratamiento intensivo con Dermapen en 2 niveles. Algunos realizan sellado posterior a la aplicación de ácido hialurónico y vitaminas. ¿Es necesario? ¿A qué llamas sellado? Después de 24 horas, aparte del bloqueador solar, en la noche, ¿qué crema aconseja? Siempre un buen serum y una buena crema de alta capacidad de hidratación, porque lo que tenemos que evitar es que la piel se descame. Eso es lo más importante, que regenere, el órgano tiene que regenerar sin perder su estructura, tiene que ser progresivo. Pero no entiendo muy bien a qué llamas sellado. Esto me lo tienes que decirme qué es a lo que llaman sellado. Dolores López Martínez, ¿cómo elegir un ácido hialurónico para utilizar con Dermapen? ¿Podrías recomendar algunos? Pues mira, lo más importante es que sea de bajo peso molecular, es decir, que su estructura sea totalmente líquida, aunque luego encima puedas poner algo que pueda ser en gel. Esto es lo que puede decir Dolores, no, lo que me puede decir Sandra, algo relacionado con sellado, poner un producto de ácido hialurónico de alto peso molecular y que se quede en la superficie. Pero Sandra, me tienes que decir algo más, porque como sellado no lo entiendo. Puedo pensar en eso, en los 2 ácidos hialurónicos. Por supuesto que venga en ampollas individuales o en viales estériles que puedas extraer la dosis adecuada. Esto es lo más importante. Yo el que más utilizo por excelencia es el de la línea Anubis-Med. La marca Anubis Barcelona, que además está presente en 50 países. Tenéis posibilidades de encontrarlos en muchos sitios. Tiene una línea específica que se llama Anubis-Med y ese ácido hialurónico me funciona muy bien. Siempre cuando mido después con el Diagmai Skin de reactivos, me dan las pieles hidratadas antes de hacer la siguiente sesión. Me pregunta Jess, de comido facial con taping y con aromaterapia. Me encantó. ¿Con el tape podríamos dejarlo durante toda la noche? Sí, claro que puedes dejarlo durante toda la noche. E incluso hay personas en las que tienen mucha flacidez, a lo mejor no son tratamientos que vengan al centro porque no quieren gastarse o no pueden acudir, y entonces les recomiendo cómo aplicárselos, se los recorto y tal, e incluso les digo que si están temporadas largas en casa, que se lo pueden llevar, tener puesto incluso un fin de semana. Otra cosa es que tengas el tiempo, pero todo lo que sea
tener el tape y hacer movimientos faciales va a beneficiar directamente sobre la estimulación sanguínea y linfática de ese área. Entonces va a mejorar el tejido de acción mecánica durante un tiempo prolongado. Creo que sí, toda la noche y por supuesto, si están un sábado en casa podrían tenerlo puesto también durante el día. Carmen María Salvatierra me dice, ¿cuántas sesiones se necesitarían para tener resultados de las copas de vacío? Bueno, yo ningún tratamiento corporal lo recomiendo a menos de 10 sesiones. Con 10 sesiones y se notan los resultados antes de la 10ª. Pero es lo que me da un poquito tiempo de actuación para poder ver cómo va reaccionando el tejido. Y sobre todo cuando hay mucho problema circulatorio. Si no hubiera tanto problema circulatorio, si son cosas más locales, con menos sesiones ya se obtienen resultados. Pero al haber problema circulatorio, pues también depende mucho que se beba agua y que se haga ejercicio. Y eso es un poco el 50% de nuestro cliente. Y María del Mar Torrecillas, me queda claro lo de la longitud. A ver, me queda claro lo de la longitud de 2 centímetros del interior de estas copas, pero como no lo veo muy bien en el móvil, ¿no tiene una ligera oscilación la madera o son totalmente circulares los bordes? Te las voy a mostrar, María del Mar, porque son totalmente circulares. Y voy a mostrarte otra vez la diferencia entre las copas de vacío. Ya, esta es una copa de vacío, ¿vale? Es recta totalmente, y este es lo de los 2 centímetros de profundidad. Y fíjate cómo es una copa sueca. Esta es la diferencia, ¿vale? En el caso de las de vacío, todas son rectas. Bueno, espero que ahora sí que lo visualices bien. Nos vemos, como siempre, el próximo lunes a las 3. Vamos a hablar de exfoliantes. Nos toca hablar de peeling. Peeling, exfoliantes, porque bueno, pues hay por ahí muchos problemas con las exfoliaciones y no se debe de levantar nunca la capa más superficial de la piel. Para tratar un órgano no hay que hacerle daño. Entonces podemos utilizar exfoliantes poderosísimos que os voy a mostrar, pero siempre con un control y siempre teniendo en cuenta cuál es el estado de la piel y cuál es la diferencia entre unas pieles y otras. Entonces, hablaremos de la exfoliación porque llegamos a momentos donde va a haber mucha radiación solar, donde nuestro órgano va a estar un montón de tiempo trabajando mucho más duro que lo ha estado haciendo hasta ahora y tiene que estar en perfecto estado. Como dicen los médicos, la primera frase que les dicen cuando se estudia medicina es no hacer daño. Pues nosotras estamos en la misma línea. Quiere decir, nunca debemos de dañar el órgano que trabajamos, el órgano que cuidamos, que protegemos y que tratamos. Y en este caso es la piel. Entonces tenemos que hablar largo y tendido de exfoliantes. Nos vemos el próximo lunes. Que tengáis una maravillosa semana. Los que tenéis fiesta hoy, disfrutar del resto del lunes de Pascua y nos vemos el próximo lunes. ¡Feliz semana! ¡Chao!